Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y particularmente a nuestra Cátedra de Control Estadístico de Procesos. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les doy la bienvenida. Como dije anteriormente, hablaremos sobre el núcleo temático 3 de lo que es nuestra materia de control estadístico de procesos. En el presente video está dividido en dos partes, como en el video anterior. En primera parte vamos a hablar del núcleo temático 3 y posteriormente del núcleo temático 4, junto con la sumativa que se corresponde a estos dos núcleos. El video contiene primero el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada y hablaremos entonces sobre los gráficos de control. Estamos en la semana número 2, desarrollando la actividad síncrona número 2 a través de este video. Y vamos a dejar como evidencia para efectos de calificación la sumativa 2, que se evidencia el aprendizaje a través del desarrollo de un cuestionario de 10 preguntas, como ya ustedes saben. Y se utiliza instrumento de evaluación, el registro de observación. Este cuestionario, su evaluación vale un 50% de la nota, que complementado con el anterior 50% del ensayo que les envié la semana pasada, completan el 100% de la nota. La competencia específica que trabajaremos acá busca analizar los conceptos básicos de control estadístico de procesos para el mejoramiento de procesos y el mejoramiento continuo en las organizaciones. El tema de estudio de este módulo implica el desarrollo del concepto estadístico de un gráfico de control, mostrar los tipos de gráficos de control, hablar de los gráficos que se dividen en gráficos de control por variable o gráficos de control por atributo, hacer la interpretación y análisis de los mismos y hablar sobre la inspección de calidad y los tipos de inspección. Es importante resaltar que estos temas, vamos a hacer un esbozo acá en el video, pero tienen que desarrollarlos más con el material que se encuentra publicado en su sistema de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La bibliografía recomendada, acá tienen una serie de libros que pueden conseguir por internet, pero vuelvo a hacer hincapié. Por favor, no utilicen Wikipedia, Econipedia, haré mención más adelante de esto mismo otra vez. Y absténganse de utilizar programas de inteligencia artificial que detecto con mucha facilidad. Así que por favor, investiguen, desarróllense, prepárense como futuros profesionales de éxito y no de un copy-pega de un sistema de inteligencia artificial, por favor. O de la poca investigación no comprobada que pudieran desarrollar a través de blogs personales no validados o de sistemas de enciclopedia como Wikipedia, Econopedia o similares. Busquen, investiguen. Es parte del aprendizaje que deben desarrollar. Los gráficos de control, entonces, que es el tema que nos desarrollamos en este momento, no es más que una representación en forma de diagrama y que nos hace o nos indica si un proceso se encuentra o no en control o en lo que se conoce normalmente dentro de los parámetros de especificación. En otras palabras, si cumple con la calidad deseada. Se dice que desde el punto de vista estadístico, que el proceso está en control cuando las causas de las variaciones que se presentan en el proceso son todas de tipo aleatorio, no son asignables, como se le conoce, o no aleatorias. Y estas últimas asignables o no aleatorias son las que generan los denominados puntos fuera de control en un momento determinado. Una gráfica fuera de control permite iniciar una investigación para identificar causas y sobre todo lo que se busca es, con todos estos elementos, tomar medidas preventivas a tiempo para llevar el proceso a control. Y en otras palabras, no, estas herramientas lo que sirven es un mecanismo para detectar situaciones de causas asignables que pueden estar afectando o no el proceso. Acá vemos, por ejemplo, una gráfica en la cual tenemos una medida de muestra sobre un número de muestras en las cuales cada vez que tomamos algún elemento o medimos algún elemento nos refleja un punto sobre la gráfica. Esta gráfica tiene una línea central sobre la cual se mueven todos los valores
y genera un rango llamado límite de control superior o límite de control inferior. Todos los elementos que se encuentren dentro de estos valores son considerados para efectos de diseño como productos de calidad. Si veíamos la gráfica anterior, acá teníamos una línea media, un límite superior, un límite inferior, y acá observamos un punto que se salió de medida. Este punto entonces lo que obliga es que inmediatamente tenemos que corregir. Fíjense que si no se corrige inmediatamente, este punto se salió, el próximo salieron completamente del rango de valores del proceso. Ya acá había algunas señales de alerta en las cuales indicaban que el proceso estaba fuera de control. No se tomaron o se tomaron medidas correctivas leves porque nuevamente el proceso se salió de control. Esto es lo que nos permite entonces estudiar este tema de los gráficos de control para tomar medidas correctivas. Los gráficos de control normalmente están conformados en el eje X por la variable tiempo o cantidad de muestras y el eje Y normalmente representa la particularidad o la característica de la calidad que se quiere estudiar. Los límites de control, como ya dije, están conformados por una línea central de valores, un límite superior y un límite inferior que nos dan el rango de variaciones en los cuales nuestro proceso está en control. Existen dos tipos de gráficos de control, los denominados gráficos de control por variable y los denominados gráficos por eh, atributos. Vamos a ver los primeros. Los gráficos de control por variable buscan analizar características de calidad de la variable continua que representan, por ejemplo, peso, temperatura, longitud, etc. Y esto permite a su vez determinar una falla potencial en la calidad de un proceso debido a la aleatoriedad del mismo. Si estos gráficos se encuentran fuera del límite de control, se requiere un análisis para determinar a qué se debe o esta variación. Los gráficos de control por variables a su vez se dividen en varios tipos. Tal vez el más utilizado son los denominados gráficos P, en los cuales se grafica la media y se verifica qué tanto se alejan las mediciones obtenidas de la tendencia central o media de los datos. Los gráficos R, que muestran qué tanto es la dispersión o uniformidad de un proceso dentro de una muestra. El rango representa la diferencia del valor más grande con el valor más pequeño de la muestra, lo que nos permite determinar variabilidad para determinar si es necesario intervenir o no. Los gráficos XR miden la relación de las especificaciones de calidad con la tendencia central de la dispersión y existen otros gráficos denominados, por ejemplo, promedio de visión estándar, medianas y rangos o lecturas individuales y rangos. Repito, el más utilizado es el gráfico P o gráfico de la media. Cuando hablamos de los gráficos de control por atributo, estas representan variables discretas. Recuerden que en la otra hablamos de puntos aleatorios, en este caso son variables discretas con respecto a una medición de una variable específica o una variable dada. Estos gráficos de control a su vez se dividen en varios tipos. Tenemos los gráficos P, que miden el porcentaje de efectos por una muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, hay una fracción defectuosa de 0,20 y ese es el valor que vamos a representar sobre el eje de las Y. Los gráficos NP muestran el número de unidades defectuosas de una muestra. Si en el ejemplo anterior de los 1000 productos, 200 de ellos tienen al menos un defecto, 200 será el valor a registrar en el eje Y de mi gráfica. Estos dos gráficos P y NP son los más utilizados en todo lo que es el control estadístico del proceso. Sin embargo, existen otros como el denominado gráfico C, que representa el número de efectos por unidad de producción durante un periodo de tiempo muestreo. Por ejemplo, si una chaqueta está desgastada y la chaqueta tiene más de 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme. Los gráficos U, que miden los porcentajes de efecto de una unidad durante un periodo de muestreo dado. Repito, los más utilizados son los gráficos P y los gráficos NP. En este tema también hablamos de lo que es la inspección de calidad, que básicamente busca examinar y medir características de calidad de un producto y parte de sus componentes o los materiales que están elaborados o del servicio de un proceso determinado.
Todo ello a través de la utilización de instrumentos de medición, patrones de comparación o equipos de prueba y ensayo que nos permiten comparar contra un estándar establecido. Con la inspección se busca evitar que los productos salgan defectuosos de la línea de producción, con lo cual obviamente se generan ahorros, ya que evitamos desperdicio o productos a reprocesar. Cuando hablamos de la inspección de calidad, existen dos tipos, eh, los errores de tipo 1 o los errores de tipo 2. Los errores de tipo 1 se originan al rechazar un producto siendo este correcto o cumpliendo con todos los parámetros de buena calidad. Y los errores de tipo 2 se originan al dar como buena una muestra que en realidad no se encuentra dentro de los parámetros válidos de la calidad y dicha muestra es omitida, aun cuando tiene efectos no deseados. Entonces, en el tipo 1 se corre el riesgo de que damos por bueno un producto que está malo. Y en el error tipo 2 damos como buena una muestra que aún tiene defectos. Entonces, perdón, disculpen, en el error tipo 1 rechazamos el producto que está bueno. Y eso es un error que pudiese surgir dentro de la autoridad. En el error tipo 2, si rechazamos un producto, lo damos como bueno, pero realmente está malo. Entonces le va a llegar al consumidor obviamente con defecto. Los tipos de inspección. Existen varios tipos de inspección que varían dependiendo de algunos parámetros. Por ejemplo, si nosotros medimos el número de artículos inspeccionados, generamos inspecciones del tipo de 100%, en el cual se verifica que la cualidad que estamos midiendo o que estamos verificando de calidad la medimos en todas las unidades disponibles. Hacemos inspección al 100% de todas las unidades. También puede ocurrir por muestreo, en el cual, según una base estadística, podemos tomar muestras de esa población o de esos universos de elementos para nosotros poder determinar si el lote o pasa o no pasa, o cumple o no cumple. También tenemos la inspección de comprobación, que permite comprobar grandes cambios en los niveles de calidad con muestras pequeñas, o la inspección cero, que implica no medimos. Eso implicaría que nuestro proceso es sumamente sólido y que no lo vamos a lo tenemos controlado desde todo punto de vista y eso hace que tengamos la plena seguridad de que cuando no muestreamos, las unidades que genera el proceso están en buen estado. Otra clasificación es según la etapa del flujo de producto. En este caso, se dividen, por ejemplo, en inspección en la recepción, justamente el momento en que recibimos nuestros elementos y verificamos si está conforme o no conforme, o la inspección intermedio de proceso, que es justamente la que define en un proceso determinado si el producto pasa o no pasa, el producto o servicio pasa o no pasa a la siguiente fase. La inspección del producto, que ya básicamente es determinar si el producto terminado fabricado sirve o no sirve, se acepta o se rechaza. Inspección previa a la entrega, justamente antes de hacer un envío revisamos que el mismo cumple o no cumple con las especificaciones dadas. También tenemos la inspección durante la entrega, que se lleva a cabo en el momento en que un producto se entrega al cliente. La inspección de producto almacenado, que se realiza en lo que está en nuestros almacenes, sobre todo si tiene largo periodo de tiempo para verificar su calidad. La inspección de auditoría, que básicamente busca comprobar y diagnosticar si la garantía de la calidad y la inspección normal están funcionando de una forma adecuada. Y la inspección por terceras partes, por ejemplo, para exportaciones o inspecciones realizadas por el gobierno, empresas privadas de inspección o asociaciones o grupos de consumidores en un momento determinado. Estos tipos entonces de inspección es lo que vamos a utilizar o ver normalmente en nuestras empresas. Con esto entonces, breve repaso, hemos visto lo que corresponde al muestreo, a las gráficas de control y a las inspecciones. Ahora vamos a nuestro núcleo temático 4. Nuestro núcleo temático 4 vamos a hablar de la capacidad de proceso y hablaremos de nuestra actividad sumativa número 2. La competencia específica desarrollada en este punto busca determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad de las organizaciones. Acá hablamos de capacidad de proceso,
de los pasos de un estudio de capacidad de proceso, de la identificación del patrón de variabilidad, de los métodos de estimación de la variabilidad, de los cálculos de índices, la contracción de intervalos de confianza de los índices, la comprobación de la normalidad de los datos, normalidad referida a nuestra curva normal estadística, índices CP y CPK, variabilidad a corto y largo plazo, potencialidad de proceso y los índices PPK. Nuevamente daremos un repaso a todos estos elementos a través del presente video, pero ustedes deben abundar más en el material de la universidad y en lo que investiguen en sus estudios. Ahora, ¿qué es la capacidad de proceso? La capacidad de proceso no es más que el rango de variación que en condiciones normales un proceso tiene debido a variables accidentales que pudieran ocurrir. Entonces, la capacidad de nuestro proceso es el rango de variación, repito, que el proceso tiene. También se puede definir como el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. O sea, qué tanto cumplimos nosotros nuestras especificaciones de, de- de- de diseño. Cuando hablamos de capacidad de un proceso y decimos que esta es alta, se dice que el proceso es capaz, se mantiene estable, el proceso está bajo control. Ahora, cuando no ocurre esto, se dice que el proceso no es adecuado, que es justamente lo que queremos evitar. Por lo cual, normalmente debemos estudiar algún tipo de modificación en nuestro proceso. Fíjense que en esta gráfica nosotros tenemos una media. Esa media, hay una serie de valores en los cuales se considera que nuestro proceso está normal dentro de unos límites superior y un límite inferior. Si yo tengo unidades fuera de esos rangos, esas unidades generan defectos o productos con defectos. Ahora, para estudiar una capacidad de proceso se sigue una metodología. Vamos a determinarla y aquí tenemos que acudir a nuestros conceptos básicos de estadística. Primero, vamos a buscar determinar la característica de calidad que tenemos, ya sea peso, longitud, temperatura, presión, cualquier elemento que ustedes quieran en un momento determinado estudiar. Luego, se busca controlar el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso, que las podemos identificar y corregir en todo momento. Tomamos muestra del proceso, esta no debe ser menos de 50, y mínimo cada una de esas muestras con 250 elementos por cada una de ellas. Se calcula la media y la desviación estándar del proceso mediante las siguientes expresiones, ya expresiones conocidas por ustedes. La sumatoria de los elementos entre el número de elementos me da la media, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de las diferencias de cada medición con respecto a la media, elevado al cuadrado y la suma de todas ellas entre n-1. Luego calculamos los límites de proceso. Estos límites de proceso normalmente, salvo que el estudio de los elementos estadísticos dicte lo contrario, se puede estudiar a través de la distribución normal y eso nos genera entonces nuestros límites de proceso. Si nosotros decimos que el límite de control de nuestro proceso es la media, cuando nosotros le sumamos tres desviaciones nos da el límite superior de control y cuando le restamos a esa media tres desviaciones nos da el límite inferior de control. Fíjense que la distancia de aquí a acá es lo que se conoce como 6 sigma. Tres desviaciones más tres desviaciones hacen 6 sigma. Se comparan los datos obtenidos con las especificaciones dadas. El límite superior LIE es el límite inferior de especificaciones y LCE es el límite superior de especificaciones. Repito, esto viene a través de las fórmulas de la distribución normal, lo que nos da los límites de control, y las especificaciones de diseño vienen dadas por justamente aquellos elementos que al momento de diseñar nuestro proceso son establecidos por el fabricante. Acá entonces vamos a poder identificar básicamente cuando nuestro proceso está o no está en control. Esta gráfica acá muestra, por ejemplo, una gráfica en perfecto control. Tenemos un límite de control al medio, una gráfica normal de ocurrencias de mediciones y un límite inferior de control, un límite superior de control que está compuesto por más 3 sigma menos 3 sigma. Eh, Perdón, límite de sí, correcto, más 3 sigma menos 3 sigma, lo cual nos da una distancia total de 6 sigma. Y tenemos el límite superior de especificaciones y el límite inferior de especificaciones que viene dado por el diseño.
Fíjense que los límites de control vienen dentro establecidos de las especificaciones para que el producto que pueden generar esté en buen estado. Si uno o ambos límites se salen de un rango determinado, por ejemplo en esta gráfica, fíjense, tengo el límite de control y hubo un desplazamiento del límite inferior de especificaciones hacia la parte del límite de control. Fíjense que el límite de especificaciones era externo, ahora cayó dentro del rango del límite inferior de control, ya ahí el proceso se desestabiliza, ya el proceso pierde esa simetría que tenía como tal, y eso lo que implica es que se generan unidades defectuosas. ¿Ok? Cualquier unidad que caiga en este rango va a estar fuera de las especificaciones dadas, a pesar de que cumple con el límite inferior de control. Ahora, esto nos lleva a que nosotros podemos estimar una variabilidad de nuestro proceso y básicamente lo hacemos a través de medidas de dispersión que son utilizadas para justamente medir esa respuesta de la población en un momento determinado si cumple o no cumple. La más utilizada es la varianza. Recuerden que la varianza es el cuadrado de lo que es la desviación. La fórmula es la misma, se suman cada una de las medidas menos la media elevado al cuadrado sobre n-1, donde n es el número de elementos de la población. Pero también se utiliza la desviación estándar, que dije que era la raíz cuadrada de la desviación, la fórmula que les había dado anteriormente, pero también se puede obtener como el coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre la media por 100. Cada uno de estos elementos nos permite entonces medir dispersión y ver qué tan efectivamente es bueno la medida que estoy tomando en un momento determinado. Ahora, también se generan los denominados intervalos de confianza, que describen la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población, o lo que es el valor real. Para ello vamos a tener que desempolvar un poquito los conocimientos de nuestra curva normal y recordar que existía la tabla normal en la cual nosotros definíamos un grado de probabilidad de ocurrencia de un evento y lo denominábamos 1 menos alfa. Si yo quiero que estudiar mi rango de que los elementos que yo vaya a medir caigan dentro de un 90% de probabilidad, utilizo 1 menos alfa de 0,90. Si no de 95%, 0,95 o un 99%, 0,9. Uno es tomar la muestra universal. Eso nos generaba un valor de alfa medio que entrábamos en la tabla, buscamos el z de alfa medio y lo tenemos un coeficiente de 1,645 para el caso de 0,90, 1,96 para el caso de 0,95 y 2,575 para el caso de 0,99. Y lo que hacemos es aplicar una fórmula, simplemente a la media le restamos este valor z medio por la desviación sobre la raíz de n. Eso nos genera entonces un valor superior y un valor inferior, dependiendo del valor de confiabilidad que estemos utilizando. Fíjense, para 0,99 es x más 0,575 por la raíz, por la desviación sobre raíz de n, que es lo que tenemos acá. El límite inferior, tomo el elemento negativo acá, es la media menos 2,575, la desviación sobre raíz de n. Esto nos da los intervalos de confianza. Muy sencillo de calcular. Con esto, ¿qué hacemos ahora? Nuestro proceso, entonces, decíamos que si estaba centrado, tenía lo que conocíamos como sigma, que es la desviación natural, básicamente de la media, tres desviaciones y la media, tres desviaciones hacia abajo, nos daba los límites de control. Y eso estaban contenidos dentro de lo que es el límite de diseño superior e inferior, o de especificación. Esta gráfica está centrada plenamente. Conocemos como tolerancia la diferencia entre el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones. Este rango nos dice cuál es la amplitud de una variación en un momento determinado que pudiéramos esperar. Con ello, nosotros vamos a calcular lo que se conoce el índice de capacidad de proceso, que refleja la capacidad que tiene el proceso de producir piezas en buen estado o de que estén dentro de las condiciones dadas. Esto se calcula a través de la tolerancia entre 6 desviaciones. Él nos da la proporción de toda esta amplitud entre esta amplitud y eso nos dice qué tanto bueno es el proceso. Si ese valor es mayor que 2,
estamos en elementos que se denominan usualmente como procesos de clase mundial y tienen calidad Six Sigma, como se le conoce. Si ese valor es entre 1.3 y 2, es adecuado y se dice que es de clase 1. Si entre 1 y 1.33, se habla de que la clase es 2 y es adecuado para trabajo, pero requiere un control estricto conforme al control de proceso, o mejor dicho, mientras más el control de proceso se acerca al valor de 1. Luego tenemos clase 3, si se encuentra entre 0.67 y 1, en este caso no es adecuado, requiere un análisis del proceso porque está menor al valor de 1 y hay que hacer modificaciones serias en el proceso para tratar de subir la clase de proceso. Y cuando es menor a 0.67, definitivamente requiere de modificaciones severas, serias, para poder alcanzar la calidad deseada. Los índices CPK se pueden modificar para evaluar también dónde se localiza la media, y esto lo hacemos a través del índice modificado que se conoce como capacidad real CPK. CPK es el menor valor entre dos rangos. Uno, que mide el límite superior de especificaciones menos la media sobre tres desviaciones y se conoce como CPL. Y el otro, la media menos el límite superior de diseño entre tres desviaciones. Eso nos da el valor de CPU. Cuando yo calculo CPU, que lo puedo calcular de esta forma o de esta forma, y tomo el menor de los valores, obtenemos el valor de CPK. CPK va a ser igual a CP cuando la medida de proceso se ubica en el punto medio de las especificaciones. Si el proceso no está centrado, entonces hay una variación y CPK será menor que CP. Ahora, si se cumple normalmente que valores mayores a 1 de CPK indica que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Si los valores de CPK son menores a 1, el proceso está produciendo artículos fuera de especificaciones. Si los valores son 0 o valores negativos de CPK, la medida de proceso está fuera de la especificación. Entonces, el CP mide la capacidad potencial del proceso, CPK mide la capacidad real del proceso, una teórica y otra real. Similarmente ocurre con la denominada potencialidad de proceso. La habilidad potencial de proceso permite conocer si el proceso aplicado satisface o no las especificaciones requeridas. Tenemos que esa habilidad de proceso o habilidad potencial de proceso es más o menos 3 sigma o 6 desviaciones, es la amplitud del intervalo. Si este CP es menor a 1, significa que el proceso es capaz de satisfacer a nuestro cliente. Sin embargo, en la industria se requiere un margen de error, por lo que se debe buscar que el mismo sea mayor a 1.5. Si el CP es mayor que la habilidad potencial, implica que el proceso es capaz de satisfacer más y mejor al cliente, pero debe complacer las medidas del proceso y de las especificaciones para lograrlo. Si ambos valores son iguales, se satisface adecuadamente. Ahora, si el CP es menor que HP, el proceso no satisface las especificaciones del cliente, por lo tanto tenemos que revisar todo. Y por último hablamos del índice PP y PPK, que calculan la variabilidad total del proceso en el largo plazo. En este caso se tiene en cuenta la variabilidad introducida por la derivada del centrado del proceso y la inestabilidad de este. El PP se calcula como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones entre 6 sigma de desviaciones. PPK, en cambio, va a ser el menor valor, similar al caso anterior, en PPU y PPL, donde PPU es μ menos el límite inferior de especificaciones entre tres desviaciones y el límite superior de especificaciones menos la media sobre tres desviaciones me da el PPL. A modo de resumen, cuando nosotros trabajamos en el corto plazo y el proceso está centrado, utilizamos CP. Si no está centrado, utilizamos CPK con un límite superior de CPU y un límite inferior de CPL. Si estamos en largo plazo, lo medimos a través del PP, el proceso no centrado es PPK y los límites inferiores es PPL y el límite superior de control es PPU, que son las expresiones que tenemos acá. Similar al caso anterior. Ahora, vamos a modo de resumir acá, les dejo esta tabla en la cual les hablo de cada uno de esos elementos y en los cuales le doy la definición, el horizonte temporal, si es corto o largo plazo en que se mueve,
si el supuesto de proceso si está centrado o no, y el uso principal de cada uno de estos elementos. Aquí lo pueden ver, CP, CPK, PP y PPK. Revisen esta tabla con los detalles que les da lo mismo que les dije anteriormente, pero en forma más resumida. Ahora, todo esto nos va a llevar entonces a nuestra actividad sumativa número 2, que es un cuestionario. Este cuestionario, ustedes deben consultar el material de apoyo. Previo al momento de resolver el cuestionario, deben consultar todo el material y ver este video. Leer cuidadosamente cada pregunta, asegurarse de leer cada pregunta en forma adecuada y que les permita evitar perder el tiempo. Recuerden que deben revisar el cuestionario de preguntas que está dentro del sistema. Dentro de esas 30 preguntas serán seleccionadas las 10 preguntas a evaluar. Debe administrar el tiempo de manera efectiva. Recuerde que tiene 1 hora por intento y tiene un máximo hasta de 3 intentos. Y revise su respuesta antes de enviarla. Para desarrollar esta actividad, sugiere el aprendizaje autónomo a través de realizar un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso, elaborar conclusiones con base a la lectura realizada, realizar la lectura de herramientas de control estadístico del archivo que les dejo allí, que debe servir de guía, no para hacer el trabajo. Hay estudiantes que por facilidad copian lo que yo les coloco ahí de material y no hacen investigación. Investigue y visualice videos en YouTube sobre, con estos mismos títulos, capacidad de proceso, intervalos de confianza de índice, normalidad de los datos, de normalidad en Excel, índice de CP y CPK y índice PP y PPK. Los criterios de la evaluación, lo dije anteriormente, la ponderación máxima 50 puntos, el instrumento de evaluación se corrige a través de un registro de observación y recuerde que tiene hasta 3 internos para poder desarrollar su trabajo. La fecha de entrega inició el 11 de agosto y vence el 1 de septiembre a la medianoche. Recomendación, por favor, sigan consejo, no lo dejen para el primero. Les puede ir, nuestro amigo Murphy se va a enfocar en eso. Les puede fallar la luz, les puede fallar internet, les pueden fallar ambas y simplemente si no entregan antes del periodo dado, pierden la calificación. Y con ello el 50% de la nota no se acepta ninguna excusa, no se hable el sistema más. Cualquier duda o pregunta, por favor, la pueden desarrollar a través del foro de dudas y de la mensajería. Ya no hay más encuentros síncronos, pero reviso la mensajería todos los días. Así que, por favor, cualquier duda, inquietud que tengan, con mucho gusto los atiendo. Les dejo acá mis Twitter e Instagram para que ustedes lo tengan allí y que les permita entonces cualquier canal de comunicación adicional. Espero que este periodo sea exitoso, depende de la investigación que desarrollen. No la dejen a última hora, por favor, y siempre busquen desarrollar la misma de la forma más ética, haciendo el trabajo, no copiándoselo, por favor. Les deseo lo mejor de lo mejor y hasta la próxima.